Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Mauro Andino. Él es docente universitario y vamos a hablar los próximos minutos con el amigo de esta casa, el doctor Mauro Andino. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos en Ecuador en directo. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación, a las órdenes. Doctor Andino, quiero empezar con la primera pregunta y luego viene Gustavo. Hay una cuestión que llama la atención a muchos, ¿no? El tema de la inscripción de la candidatura del general Patricio Carrillo por el movimiento Construye, donde es candidato Fernando Villavicencio. Lo han inscrito. Seguramente, yo me imagino, no soy experto en este tema, usted nos va a dar luces de lo que puede venirse después. Lo han inscrito, el CNE recibe los documentos y todo, pero seguramente alguien va a apelar esa candidatura porque él recientemente, ¿cuánto tiempo tiene? Meses creo, que fue destituido como ministro del Interior. Efectivamente, Jaime, aquí hay que ser absolutamente claros y contundentes, hablar con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la mano. El artículo 85 de la ley que regula el funcionamiento del Parlamento prevé con absoluta certeza y precisión que aquellos funcionarios públicos que han sido censurados y destituidos vía juicio político, en este caso Patricio Carrillo, fue censurado y destituido como ex ministro de gobierno o como ex ministro del Interior, él en este caso está impedido de ejercer un cargo público durante 2 años. Esta es una de las sanciones y una de las consecuencias legales cuando alguien es enjuiciado políticamente y se llega a consumar la censura y la destitución. ¿Y qué ha dicho Patricio Carrillo? Él ha dicho, entre otras cosas, una barbaridad sin nombre, porque él ha mencionado que él no es o no aspira a ser servidor público, porque lo que él supuestamente está intentando es únicamente llegar a un cargo de elección popular. Pero lo que él olvida, con o sin intención, es que el artículo 226 de la Constitución de la República señala que comprende el sector público. Y dentro del sector público, la Constitución en este artículo 226 también señala que es parte de la función legislativa. Ergo, los asambleístas también son servidores públicos. De hecho, todas las autoridades de elección popular son servidores públicos. Faltaba más. Imagínese usted, Jaime, lo que sería que alguien que ocupa un cargo de representación popular sienta que no está dentro del servicio público, que no es un servidor público y que está, por último, por encima del bien y del mal de todos aquellos servidores públicos que efectivamente ostentan o tienen esta categoría. Entonces, afirmar aquello es irresponsable, pero lo más grave es engañarles, estafarle al electorado, porque es inducirle a votar por alguien que en caso de que su candidatura sea calificada, cuestión que no debería proceder por parte del Consejo Nacional Electoral, pero en caso de que le califiquen la candidatura ilegal e inconstitucionalmente, es inducir al error, es estafar al electorado, porque les están propiciando a que voten por alguien que de llegar a ganar no va a poder ejercer el cargo. Pero además están perjudicando a las otras organizaciones políticas. Por un momento olvidémonos de nuestros afectos o desafectos políticos e ideológicos y sentemos que esto perjudica a todos los partidos y movimientos, porque quienes voten por alguien que está impedido de ejercer un cargo público, al final del día van a dejar de votar por otras opciones políticas que sí podrían ostentar ese cargo de representación popular. Y al final del día también es hacerle fraude a la Constitución por las consideraciones que aquí he expuesto. Bien, no sé si Gustavo está. Lo ponemos en pantalla, Gustavo. Gustavo, usted tenía la palabra. Gracias, Jaime. Doctor Andino, buenos días. A ver, pero bajo esa reflexión que usted acaba de hacer, esa explicación, ¿por qué lo permite el Código de la Democracia? A ver, aquí lo que hay que señalar con absoluta claridad es lo siguiente.
El Código de la Democracia establece requisitos para poder ser candidato y por supuesto también impedimentos legales, que son los mismos que señala la propia Constitución, ¿verdad? Es decir, ciertas prohibiciones. Pero lo que hay que dejar claro es que no solo se debe aplicar las normas del Código de la Democracia, sino que también hay normas conexas que aplican para los efectos y para las consecuencias que en este caso permiten ejercer o no los derechos de participación política, en este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es que solo debemos remitirnos al Código de la Democracia, sino que aquí también hay normas jurídicas, reitero, conexas, como la ley que regula el Parlamento y que señalan con absoluta claridad que alguien que ha sido censurado y destituido vía juicio político no puede ejercer un cargo público por el lapso de 2 años. Adicionalmente, yo quisiera remarcar lo que dice la propia Constitución. Estamos de vuelta, mil disculpas a las personas que estaban viendo la transmisión y hubo una interrupción acá, no sé qué pasó. A veces la tecnología conspira contra nosotros, suele ocurrir. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Me confirma si tenemos al doctor Andino? Doctor, disculpe que a veces esto ocurre hasta en las mejores familias. Estaba justamente respondiéndole a Gustavo, no me acuerdo cuál era la pregunta que le había hecho Gustavo, pero se quedó congelado acá. Sí, efectivamente, Jaime Gustavo me consultaba que por qué entonces el Código de la Democracia no establece esta prohibición expresa de alguna manera. Y yo le decía, para recapitular un poquito, que si bien el Código de la Democracia es la ley de la materia que regula los procesos electorales y que regula también el funcionamiento, la vida de los partidos y movimientos políticos, también es verdad que no es la única ley que se aplica para estos casos. Es decir, pensar que únicamente con el Código de la Democracia vamos a ejecutar, desarrollar los procesos electorales es equivocado, porque también hay leyes conexas que tienen vigencia y aplicabilidad directa y práctica para estos casos. En este caso, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso es que la Ley de la Función Legislativa en el artículo 85 es absolutamente clara al señalar que aquellos funcionarios públicos, en este caso ministros o exministros de Estado, que han sido censurados y destituidos vía juicio político, no pueden ejercer un cargo público por el plazo de 2 años. Y yo le estaba citando, y ahí es cuando se congeló lamentablemente la imagen, el artículo 229 de la Constitución, el primer inciso, que me voy a permitir leerlo textualmente para que no quede ninguna duda. La Constitución en el artículo 229 señala lo siguiente: serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma, subrayo esto, que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Pregunto yo, ¿no es un cargo público representativo de elección popular el ser asambleísta? ¿No es ostentar una dignidad el ejercer el cargo, la representación de asambleísta? Indudablemente. Y esto se conecta con el artículo 225, que previamente yo les había señalado, que la Constitución dice que el sector público comprende, entre otros, numeral 1, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Consecuentemente, afirmar que no se es servidor público porque se está aspirando a un cargo de elección popular es una barbaridad jurídica y es inducirle error al electorado. Ahora, si bien ellos, como organización política, podían inscribir las candidaturas, que no es lo mismo que les califiquen, porque eso es otra cuestión, ¿sí? De inscribir podían hacerlo, que les califiquen habrá que ver qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Mucho más si es que cualquiera de los sujetos políticos que intervienen en la contienda electoral bien pueden impugnar, objetar esa candidatura, y para eso tienen un plazo de 2 días desde que fueron notificados con la inscripción de esta candidatura del señor Carrillo. Consecuentemente, primero veamos si es que hay alguna objeción, porque si es que esto se ha presentado una impugnación, el CNE tendrá que resolver, e incluso esa objeción puede llegar incluso a sede jurisdiccional hasta el propio Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, si no hay una objeción, en el plazo que señala el Código de la Democracia, el CNE tendrá que pronunciarse y tendrá que resolver.
Mi criterio es que el CNE no tiene que calificar esta candidatura por las consideraciones jurídicas aquí expuestas. Gracias, doctor Andino, por la explicación. Entonces debo entender que esto queda a discreción de las autoridades del CNE y por eso lo han permitido y bueno, ya vamos a ver el proceso final. Pero vámonos ahora a la parte, a la coyuntura electoral, que tiene que ver básicamente con los mensajes que vamos a comenzar a recibir y que en algunos casos ya estamos recibiendo. Ayer escuchaba a un candidato en un medio televisivo que inauguraba su programa para consultarle a cada uno de los candidatos su plan de propuesta, ¿verdad? Y no me parecía extraño escucharlo decir que él estaba preparado. Todos dicen que están preparados, pero en verdad están preparados para afrontar en un año, 4 meses o en un año y medio los cambios estructurales que necesita el país en temas de inversión social, en temas de institucionalidad en el país, porque estamos sin asamblea, peleas entre ciertas instituciones, en fin. ¿Usted cree que están preparados algunos candidatos? Porque hay otra situación también, y permítame darle contexto, es que no hay en algunas candidaturas fuerza política detrás, porque hay candidatos que están en tiendas que no tiene sentido. Algunos aspectos que usted bien ha mencionado. Permítame ahí parafrasear lo que en su momento decía Juan Domingo Perón, el expresidente argentino. Él decía que todo militante lleva un bastón de comandante en la mochila. Y aquí extrapolándolo a la realidad ecuatoriana, bien podríamos decir que todo candidato presidencial se siente ungido, el más preparado y el más capacitado para conducir los destinos del país y sobre todo en esta coyuntura tan compleja. Ahora, en la práctica esto es así. Me parece que es muy difícil de poder aseverarlo. ¿Por qué? Porque si bien todos pueden decir o pueden llegar al punto de decir voy a hacer esto, esto de acá, esto de allá, pero el cómo lo van a hacer me parece que es lo más complicado. Y siempre que un candidato a cualquier cargo de elección popular le ofrezca a usted que va a hacer obras maravillosas, que va a ejecutar programas, proyectos, casi que increíbles y algunos hasta imaginarios, yo creo que el siguiente paso fundamental es increparle, es cuestionarle de manera respetuosa pero clara cómo lo va a hacer, porque el cómo es lo más difícil y sobre todo el con quién lo van a hacer. Y para saber cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer se necesitan dos cuestiones estratégicas. Primero, tener un diagnóstico claro de la situación. Si usted no tiene un diagnóstico, es como un médico que trata de curarle a usted sus dolencias a ciegas, es decir, sin mandarle a hacer radiografía, sin mandarle a hacerle un eco, sin hacerle una resonancia, un examen, para poder verificar si es que ciertamente la hipótesis que tiene el médico, una vez que usted le ha descrito su dolencia, es cierta y es acertada, porque capaz esa hipótesis es contradictoria y es distinta a lo que los exámenes científicos le arrojan en el momento que usted revise esos resultados. Entonces el diagnóstico, trayendo esta analogía, esta metáfora a la gestión pública y al ejercicio político, es muy importante. Si usted no sabe en qué estado en verdad se encuentra el país, si usted no tiene datos, si usted no tiene evidencia empírica que sustente sus propuestas, si usted no tiene indicadores, si no maneja eso, evidentemente usted está dando palos de ciego y está de alguna manera enarbolando un discurso falso y un discurso demagógico. Y el otro elemento que es clave, cuando yo le decía con quién, es necesario que los candidatos señalen quiénes son parte de su equipo de gobierno. Y ahí le ato con algo que usted mencionaba. ¿Cuál es la estructura que los respalda? ¿Son candidatos golondrinas? ¿Son advenedizos de la política que únicamente han alquilado una estructura partidaria para poder intentar obtener el poder por simple ambición y vanidad personal? ¿O son candidatos que efectivamente han militado en esas organizaciones, que cuentan con una estructura orgánica fuerte, con cuadros, hombres y mujeres que pueden ocupar esos cargos públicos una vez que ejerzan el poder y el mando de la presidencia de la República? Creo que son cuestionamientos válidos, porque si son candidatos golondrinas, que únicamente alquilaron ese partido o ese movimiento para poder ser candidatos, porque si no, no podían participar, entonces estamos enfrente
de un personaje que únicamente aspira a llegar al cargo, pero que no tiene un proyecto político de país, que no sostiene un programa de gobierno y un proyecto de Estado-nación, sino que únicamente tiene una ambición particular, muy concreta, individualista, y que el momento que llegue a ejercer el cargo probablemente repita las mismas prácticas y lógicas del gobierno saliente de Guillermo Lasso. Alguien que llegó al poder, que no tuvo equipo, que no tenía gente que conozca de las técnicas de Estado, de administración pública, gente que no tenía formación política y que al final del día únicamente obedecían a una ambición exclusiva, a un sueño, a un ego particular de quien está hoy dejando el ejercicio del poder, como es Guillermo Lasso Mendoza. Doctor, y bueno, ahora resulta que la responsabilidad está en el electorado, porque no hay que dejarse guiar solamente por el sentimiento o la situación en la que de alguna manera pues nos tiene sofocados, ¿verdad? Como población. Son muchas las necesidades, pero los eslogan que ya se están escuchando en ciertos candidatos preocupan. Son eslogan que buscan llegar a una conciencia muy debilitada en temas de exigir qué es lo que se necesita. Me recuerda, por ejemplo, aquella eslogan que decía León Febres Cordero en su época, ¿no? Pan, techo y empleo. Y escuchaba ahora poco a otro candidato que dice paz, plata y progreso. Ese es el eje que se va a manejar en estas elecciones, el eje de ofertas. Mire, yo creo que la política durante los últimos años y sobre todo con el auge, el surgimiento de las redes sociales, de los medios tecnológicos, de las plataformas virtuales, se ha vuelto mucho más emocional de lo que comúnmente ya era. Es decir, si históricamente una campaña política era sobre todo un juego y una disputa por generar más emociones, más sentimientos, no digo que la racionalidad no esté presente, también hay una porción importante de racionalidad en el ejercicio del sufragio, del voto, pero sobre todo existe una manifestación emotiva de sentimientos, de afectos o desafectos cuando uno vota. Con el auge de las redes sociales esto explosionó y se dinamizó mucho más. Ahora, esto nos condujo inevitablemente también a lo que algunos expertos denominan como estas prácticas de la política líquida y un vaciamiento de la política y de los contenidos. Si esto comúnmente ya se ha venido dando durante los últimos procesos electorales, hoy en esta campaña tan repentina, tan corta además que va a ser, me parece que corremos el serio riesgo de verlo mucho más amplificado. Es decir, mensajes muy cortos, además la gente no le gusta leer, no se pone a revisar los planes o los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, eso también hay que decirlo con absoluta franqueza. Entonces los mensajes cortos, los videos de 1 minuto, lo que pulula, lo que circula en redes sociales, a través del TikTok, lo que nos llega a través del WhatsApp, en fin, probablemente sea uno de los nichos más grandes donde se dispute esta campaña política y adicionalmente el otro escenario, la otra esfera donde se va a disputar, me parece que va a ser en los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, porque en una campaña tan corta, lo que van a intentar los actores políticos es tratar de copar esa agenda setting, esa programación de los medios de comunicación para poder llegar a una audiencia mucho más amplia, para poder llegar con su mensaje, con su relato, con su marco mental y posicionarlo en las masas, en la opinión pública. Creo que por ahí van a ser, digamos, estos dos grandes espacios donde se va a disputar. A mí lo que sí me sigue preocupando es esta práctica política muy recurrente y hoy lo vemos repetido, por ejemplo, en uno de los candidatos que usted bien hacía mención de este eslogan, estoy hablando del mismo Otto Sonnenholzner y otros, que se resisten a hablar sobre su adscripción o no en términos ideológicos de cuál es su visión sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la humanidad, sobre el mundo en general, porque todos tenemos visiones ideológicas y si bien estas categorías ideológicas de izquierda, de derecha, de centro, ser más liberal o más conservador, ser socialdemócrata o ser más de izquierdas, tal vez son categorías políticas
que les resultan ajenas o a veces hasta cierto punto no tan importantes para el ciudadano común, me parece que quien intenta llegar a la presidencia de la República sí debe ser mucho más claro en este sentido. ¿Por qué? Porque debe decirnos, por ejemplo, si no quiere adscribirse a una categoría política en concreto, al menos sí debería decirnos qué piensa sobre el rol del Estado. ¿Cree que el Estado debe ser más robusto, más fuerte, que debe intervenir en la economía? ¿Cree entonces, por el contrario, si esa no es su visión, que el mercado es quien solucionará todos los problemas de la sociedad como creía este gobierno saliente y el presidente saliente Guillermo Lasso? ¿Cree, por ejemplo, que el Estado no es necesario para garantizar derechos económicos y sociales para la gente? ¿Cree en instituciones más fuertes? O sea, creo que eso sí es importante para que la gente de alguna manera pueda disgregar y pueda separar las aguas entre los distintos programas y propuestas que hacen los candidatos y sobre todo identificar, cierro con esto, cuáles son las políticas públicas que se pueden plantear para asumir un reto enorme que es tratar de solucionar 3 problemas fundamentales en 18 meses, porque tampoco es que vamos a tener un presidente o presidenta que va a solucionar como por arte de magia el desastre en el que se encuentra el país. Son apenas 18 meses y hay 3 cuestiones puntuales. Inseguridad, el tema de la salud pública y el tema del empleo, que es, digamos, los grandes temas y grandes problemas que aquejan hoy a la ciudadanía. Es decir, inversión social, que encierra un gran porcentaje. Doctor, pero a ver, y en esta oferta de propuestas, lógicamente, pues viene de la mano la credibilidad. Y en algunos casos, pues, es muy costoso llegar a creer en ofertas que no van dentro de su pensamiento. Usted muy bien lo explicaba, que tiene que ver mucho con la ideología para poderse proyectar. Pero, por ejemplo, uno de los partidos bien organizados y que ha demostrado de alguna manera tener una propuesta que va dentro de la lógica para poder recuperar de alguna manera todo lo que se ha perdido en la institucionalidad del país, ha sido Revolución Ciudadana, quien ha ofrecido poner en marcha una consulta para una constituyente, ¿verdad? Ahora resulta que la gran mayoría está proponiendo lo mismo, que van a proponer una reforma una constituyente para poder cambiar algunas cosas que están mal hechas. La pregunta, doctor, ¿tendrán tiempo en 1 año, 4 meses o esto será simplemente el camino para que luego en el 2025, en 4 años de gobierno, se pueda convocar a una constituyente? Su reflexión es muy pertinente, precisamente por lo que usted acaba de remarcar, el tiempo. Si es que uno revisa la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y a su vez el Código de la Democracia, uno va a identificar que el tiempo va a ser el peor enemigo para cualquier propuesta de implantar o de convocar e instalar una asamblea constituyente se trata. ¿Por qué? Porque usted tendría que desarrollar varios procesos electorales al mismo tiempo para poder llegar hasta este punto. Por ejemplo, usted primero tendría que convocar a una consulta popular para que la gente diga si está a favor o en contra de que se convoque a una asamblea constituyente. Y antes de eso, se necesita el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y se necesita el pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2 momentos. Primero, que la Corte diga que efectivamente el cambio, la modificación constitucional que usted está planteando, versa o se refiere o necesita la vía de una constituyente. Y para ese primer momento, la Corte no tiene un plazo, ni tiene un término, porque lamentablemente hay un vacío ahí en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y aparte la Corte ha dicho que se reserva a discreción de sus miembros el tiempo en que puede resolver ese primer momento y emitir ese primer dictamen. Luego, si pasa ese primer dictamen, agréguele un segundo momento donde interviene la Corte, que es verificar si el contenido de la pregunta que usted está planteando y los anexos que acompañan, las reglas electorales que se propondrían para regular el funcionamiento y la convocatoria a esta constituyente, efectivamente se ajustan a la Constitución y ahí nuevamente interviene la Corte. En este segundo momento sí tiene un tiempo, que sería aproximadamente un término de 20 días que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Si pasa esos 2 filtros,
recién ahí se convoca la consulta popular que yo le mencionaba. Si se gana en esa consulta popular y la gente dice, sí, queremos una constituyente, luego hay que convocar a una segunda elección para elegir constituyentes. Luego se instalan los constituyentes. Hay un tiempo para escribir esa nueva constitución o ese borrador de constitución y luego hay que convocar a una tercera elección que es ratificar, aprobando o negando, rechazando el texto de la Constitución en esta nueva elección. Y si es que ahí se aprueba, recién entraría en vigencia esa Constitución. Consecuentemente, el tiempo es bastante complejo. Tal vez si es que alguien propicia este planteamiento, podría dejarlo en marcha para que posteriormente al 2025 esto se ejecute, pero yo le veo francamente difícil, complejo, que esto se logre ejecutar en este periodo tan corto de año 4 meses, año 6 meses. Ahora, lo que yo sí coincido es que ciertamente hay que hacer varios ajustes a la Constitución. En la parte orgánica, en este mismo espacio, con ustedes lo hemos conversado. Fíjense lo que acabó de ocurrir, un presidente de la República que para evadir su responsabilidad ante un juicio político se saca de debajo de la manga el decreto ejecutivo y disuelve a la Asamblea. O sea, creo que esas cuestiones tienen que modificarse en la Constitución, sobre todo en la estructura orgánica, en la organización y en la distribución del poder, porque ciertamente hay un desequilibrio que favorece al hiperpresidencialismo y que le otorga muchas facultades en exceso, en este caso al jefe de Estado. Doctor, ¿cómo gobernará el próximo presidente? Entendiendo que tiene 1 año y medio para estar en el poder. Tendrá una asamblea fraccionada, no tendrá una mayoría, por mucho que gane todo. Este método no da mayoría a nadie, ¿verdad? Máximo podrá llegar a tener ese partido político que gane la elección 60 asambleístas, máximo. Y para ser mayoría necesita 70. ¿Cómo puede gobernar un presidente en estos 18 meses de transición que le tocará? Es un punto interesante el que plantea Jaime por la vinculación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de coordinación política en lo que se refiere a una agenda legislativa, es decir, en función de la aprobación de los proyectos de ley que a veces son enviados por el presidente de la República como colegislador. El método de adjudicación de escaños que actualmente se aplica es el método de Webster. No es un método que favorezca de forma amplia a las organizaciones políticas fuertes, a diferencia del método de Hunt, que es el que se aplicó hasta antes de las elecciones del 2021. El método de Hunt favorecía a las organizaciones políticas más fuertes y eso facilitaba la consolidación de mayorías electorales en el Parlamento mucho más sólidas. Con el método de Webster, esto de alguna manera se disuade y se favorece la incorporación de bloques parlamentarios medianos y pequeños. Como usted bien decía, lo más probable es que la primera fuerza política que obtenga un gran número de escaños o de legisladores, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el bloque de UNES, potencialmente hablando, en el mejor de los casos me parece que tal vez podría estar bordeando los 60 legisladores, pero no va a alcanzar por el método de adjudicación de escaños a obtener una mayoría absoluta. Esto podría desembocar en un escenario similar al que estamos dejando atrás, es decir, que ninguna fuerza política tenga por sí sola la mayoría absoluta, tanto para designar autoridades al interno de la Cámara, del Parlamento, como para aprobar proyectos de ley que se necesita, en este caso, al menos en mayoría absoluta, 70 voluntades. Pero lo que sí hay que decir también es que el nuevo presidente o presidenta de la República no solamente va a necesitar de la Asamblea, sino que va a requerir, entre otras cuestiones, de voluntad política, y eso pasa por la decisión propia de quien ostente el poder, porque para lograr reinstitucionalizar el sistema de salud pública, comprar medicinas, fortalecer la infraestructura hospitalaria, fortalecer el sistema educativo nacional, hacer obra pública en escuelas, en colegios, permitir el acceso a la universidad pública ecuatoriana, fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y combatir la inseguridad, comprar, por ejemplo, los famosos chalecos antibalas que hasta el día de hoy no les compran a los pobres policías y les exponen como carne de cañón ante la delincuencia común. Para eso no se necesita de una mayoría parlamentaria.
Se necesita de voluntad política, se necesita de una buena gestión, de una buena administración y ejecutar el presupuesto que tienen cada una de las carteras ministeriales. Y eso no pasa, reitero, por tener o no una mayoría parlamentaria, como se ha intentado vender desde el gobierno de Lasso en los actuales momentos. Doctor, ya de aquí, una vez que entre el próximo gobierno, no hay chance a otra muerte cruzada, ¿verdad? No, ya no hay Ahí se chance. agotó. Una sola vez durante los 3 primeros años establece la Constitución de la República. O sea, los proyectos de ley que envía el gobierno y no se los aprueben, tendrá que esperarse. Efectivamente, porque tendrá que enviar esos proyectos de ley a esta asamblea que se va a instalar una vez que se efectúen estas elecciones anticipadas. Y aquí permítame aprovechar también, Jaime, mencionar que algunos aliados del gobierno nacional creo que han pensado que al disolver la asamblea el presidente Lasso se convertía en monarca o en rey absoluto. Y eso no es así, pues. Si bien él tenía la facultad para disolver la asamblea, y en este mismo espacio yo también lo dije varias veces, es una facultad que él tenía, nos guste o no, pero eso no significaba que él podía enviar los proyectos de ley en materia de económico urgente y publicarse de facto en el registro oficial. Estos proyectos de ley necesitaban, ante la falta de un parlamento, del control constitucional de la Corte, pues, porque la Corte es el último nicho para actuar como muro de contención y evitar justamente la arbitrariedad y el uso abusivo del poder político por parte de quien ostente el Ejecutivo, pues, porque ante la falta de una asamblea, ¿quién se convierte en este último muro de contención para verificar que los proyectos de ley sean económicos, es decir, que versen sobre esta materia? Segundo, que tengan la categoría de urgentes, pues, que en verdad sean imperiosos para garantizar la política económica, la estabilidad fiscal del país, para recaudar recursos que garanticen la vida de los ciudadanos en términos materiales y en términos económicos. Y lo tercero, que no sean regresivos, pues en materia de derechos, que no violen la Constitución. Ese órgano es la Corte Constitucional. Pero aquí algunos han pensado que ante la falta de asamblea, el señor iba a hacer y deshacer, iba a ser rey, íbamos a volver al Estado absolutista y bajarnos 200 años de vida republicana. O sea, eso tampoco funciona así. Y cuando se instale nuevamente una asamblea y tengamos un nuevo presidente o presidenta de la República, evidentemente tendrán que coordinar y tendrá que seguirse el procedimiento reglado en la Constitución para la aprobación de una agenda legislativa, sin perjuicio de que las políticas públicas, reitero, Jaime, quiero ser enfático en esto, no necesitan de leyes. Esto nos ha intentado vender el presidente Lasso y ha permeado bastante bien en la mente de la gente. Porque claro, la gente, yo converso a veces... Ha vendido esa idea de que la culpa es de la asamblea. Yo no niego que teníamos una asamblea en muchos actores de mala calidad, pero también con honrosas y destacadas excepciones de hombres y mujeres que hacían su trabajo. Pero vendieron la idea de que poco más por la asamblea no se compraban los chalecos para la policía. Por la asamblea no había acceso a la universidad pública para 100,000 jóvenes que aspiraban a estudiar lo que ellos querían. Que por la asamblea no había medicinas en los hospitales. Oiga, eso es falso. Eso pasa por la voluntad del presidente de la República. Si usted tiene ministerios que no ejecutan hasta el día de hoy ni el 10% del presupuesto asignado y en algunos casos de ejecución cero, oiga, eso no es culpa de la asamblea, eso es incompetencia, eso es ineptitud de quienes están a cargo del presidente de la República. Y cuando es el tema de inseguridad, cuando le toca hablar del tema de inseguridad, ahí culpa a la justicia. Ahí no culpa a la policía, no culpa a las Fuerzas Armadas, sino a la justicia. Que la justicia deja libre a los delincuentes. Sí hay casos, ¿no? Tampoco vamos a negarlo, pero eso no quiere decir que toda la situación de inseguridad que vive el país, la culpa es de la justicia. Pero mire, Jaime, usted con el criterio que acaba de exponer me recuerda algo que sucedió hace pocas semanas atrás. Con bombos y platillos, el presidente Lasso, aupado por la prensa hegemónica, sacaba pecho por el reglamento que él emitió regulando, valga la redundancia, la ley orgánica del uso progresivo y racional de la fuerza. Sacaba pecho de este reglamento y decía a la prensa hegemónica
que ante la falta de asamblea, al fin el presidente ha podido expedir ese reglamento. Oiga, hay que ser caras duras o hay que ser francamente ignorantes para afirmar este tipo de cosas. El reglamento de una ley es competencia exclusiva del presidente de la República. Y la ley de uso progresivo y racional de la fuerza se aprobó por la Asamblea hace algo así como 10 meses. Significa entonces que la expedición de ese reglamento se demoró el presidente 10 meses, cuando él bien pudo emitir ese reglamento a la semana, al mes de haberse publicado en el registro oficial esa ley. Y sin embargo, ¿qué hizo? Esperó 10 meses para recién expedir ese reglamento y engañaron a la gente diciendo que como ahora sí ya no hay asamblea, al fin el buen presidente Guillermo Lasso ha logrado expedir el reglamento. Cuando en el reglamento no interviene ningún órgano, no interviene la asamblea, y eso es facultad exclusiva del presidente de la República. Y esa ley fue aprobada en su momento por la asamblea, pero no hace un mes, pues, ni antes de irse a la casa, porque fueron disueltos. Fue aprobada hace 10 meses. Eso más o menos está como los medios de comunicación cuando el presidente cerró la asamblea, tratando de justificar lo que ha hecho el presidente de la República. Decían ellos que el país se está ahorrando 30 millones de dólares o más de 30 millones de dólares sin asamblea. Pero lo que no dicen es lo que tiene que invertir el país en este proceso de elección que se nos viene, que son como 80 millones de dólares. ¿Hasta dónde no? Los medios hacen un cerco mediático y tratan de justificar lo que ha hecho este gobierno. Absolutamente, vea, cuando yo leía eso realmente me parecía impúdico, absolutamente deshonesto en términos intelectuales y en términos también del oficio periodístico. Afirmar ese supuesto ahorro es tan falso solo con el ejemplo que usted acaba de mencionar, Jaime, porque solo organizar y ejecutar este proceso electoral va a costar algo así como 80 millones de dólares. Consecuentemente, hay un gasto adicional de 50 millones de dólares aproximadamente que el Ecuador y que todos los ciudadanos de este país vamos a poner con dinero de nuestro bolsillo, porque eso no sale de la plata del presidente Lasso ni de ninguno de los ministros. Eso sale de la plata de todos los ecuatorianos. Pero además, se habla de un ahorro de la asamblea en términos de esa cantidad de 30 millones, pero no se menciona pues, que la policía, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen presupuestos que bordean los 1.300 millones de dólares, pues, y que ese presupuesto está destinado, por ejemplo, para la Policía Nacional, para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, presupuestos diferenciados, por cierto. Entonces, bajo la lógica de que no hay seguridad, entonces a cualquier descabellado y a cualquier individuo que actúe de forma absurda, se le ocurriría decir, pues, que como no hay seguridad y como no se controlan las fronteras y sigue ingresando la droga a través de los carteles y de las bandas del crimen organizado, entonces, como no funciona, entonces la solución es eliminar ese Ministerio de Defensa o eliminar el Ministerio del Interior o quitarles el presupuesto, porque como no funciona, entonces lo mejor es ahorrarnos ese dinero. O sea, esas son las lógicas discursivas absurdas, mentirosas, falaces que se utilizan y ojalá, en este nuevo proceso electoral seamos capaces de escoger adecuadamente a nuestros representantes y por supuesto lo que uno también aspira es que la nueva asamblea tenga un mejor nivel, una mejor calidad de representantes, porque también hay que decirlo, sí hubo malos legisladores y legisladoras que hicieron quedar mal al Parlamento, pero también hubo honrosas y destacadas excepciones que lucharon por representar y encarnar adecuadamente los intereses de sus mandantes, de sus electores. Doctor, hemos visto que en estos últimos días se han activado algunos casos como para descalificar una candidatura en lo político, ¿no? Hemos visto como el caso Gabela lo ha activado Fiscalía. Hay otros casos también que están activando, el caso de Jorge Glass. Todo este trabajo que está haciendo Fiscalía, ¿tiene algún objetivo? Mire, Jaime, a mí no me sorprende, le digo con absoluta sinceridad, no me sorprende porque ya vimos cómo actuaron en la campaña electoral del 2021. No hay que olvidarse
que en ese instante trajeron al fiscal de Colombia y parece que la gente se olvida pronto, y de hecho eso sucede. Trajeron al fiscal Barbosa porque supuestamente existía un video, entre comillas, donde aparecían integrantes del ELN, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que afirmaban haber entregado dinero ilícito para financiar la campaña del entonces binomio Arauz-Rabascal. Vino este fiscal de Colombia, montaron todo un show lleno de parafernalia, le recibió la fiscal Diana Salazar acá y le entregó supuestamente las evidencias de ese hecho. Se abrió una investigación previa. El entonces consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, luego secretario anticorrupción de Guillermo Lazo, y que luego fue prácticamente sacado, aunque él diga que renunció, pero en la práctica pues fue prácticamente sacado del cargo, ¿sí? Él como consejero del CNE en ese entonces puso incluso una denuncia por el cometimiento de infracción electoral por haber recibido supuestamente financiamiento ilícito para que no se califique la candidatura en ese entonces de Arauz Rabascal y de UNES. Al final del día, han pasado prácticamente más de 2 años. ¿Se ha descubierto algo al respecto? Está ahí botada esa investigación. Luego se descubrió que ese video era un montaje, que incluso los pájaros que se escuchaban silbando en ese video no correspondían a especies que existan o que vivan en la selva colombiana, sino que evidentemente pues era un video que había sido montado, que había sido realizado acá en Ecuador para posicionar una mentira, una posverdad, una fake news. Hoy nuevamente se empiezan a activar a través de otros hechos que ciertamente fueron lamentables, como el asesinato del general Gabela. Yo no voy a negar eso, creo que es un hecho lamentable, creo que es algo que se debe investigar, pero se lo debe hacer con absoluta seriedad. Yo no creo que esto se lo deba activar o se lo deba revivir únicamente cuando estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Por qué no se hacen las cosas con absoluta transparencia y que efectivamente se encuentre la verdad de los hechos, que se sancione si es que aquí hubo algo oscuro, si es que aquí hubo interferencia política o interferencia de cualquier actor, pero que se lo haga con absoluta seriedad, porque a uno sí le llama poderosamente la atención que justo se active cuando estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Creo que son cuestiones que a uno sí le llaman poderosamente la atención. ¿Y por qué no se hace nada respecto de otras cuestiones que el también caso Cherres? ¿Quién habla ahora del asesinato y tortura de Rubén Cherres? ¿Quién habla del prófugo Hernán Luque Lecaro? ¿Quién habla de los audios del general Ponce y Vargas y del excomandante general Tania Varela, cuando se mencionaba, entre otras cuestiones, que estos generales y la comandante general, ellos decían en los audios, que iban a archivar esta investigación de la Dirección Antinarcóticos porque esto perjudicaría al presidente Lazo, y hablaban del hoy asesinado Rubén Cherres y de la vinculación con la mafia albanesa? ¿Quién habla ahora de los audios del propio vocal del Consejo de la Judicatura, que medio le reactiva ahora la fiscal general, pero luego de un montón de tiempo, porque ese audio de los 2 vocales de la Judicatura salieron hace harto tiempo, pues, pero recién ahora los procesa penalmente? Pero nadie dice que en ese audio el vocal de la Judicatura decía que por pedido del presidente Lazo estaba interfiriendo para que la acción de protección sea otorgada a favor de Guadalupe Llori para que siga al frente de la Asamblea Nacional. ¿Quién habla de esas cosas? ¿Y por qué no se hace nada? Doctor, me voy a saltar un poco del tema. El caso de Moreno, de Lenín Moreno, cómo ha actuado la justicia en este caso, que finalmente le concedieron a él para que se presente en la embajada en Paraguay y para que venga cada 4 meses, que yo dudo que va a venir Lenín Moreno cada 4 meses acá al país, yo lo dudo. Ese juez hay que ver si es que le va a cumplir el expresidente Moreno. Y a ellos les han dado privilegios, y a otros que están dentro de ese mismo caso sí tienen que presentarse todas las semanas acá en la corte. ¿Cómo analizar esto? Mire, es indiscutible que hay una justicia selectiva, eso no se puede negar, es una justicia profundamente discrecional,
se utiliza la justicia, se utiliza la fiscalía como un mecanismo de gestión política, ya sea para resolver o procesar ciertos conflictos políticos de acuerdo a la conveniencia del poder del momento, o para presionar, instigar, sacar del juego democrático a otros actores, es decir, utilizar los aparatos represivos del Estado, en este caso a través de la Administración de Justicia, como un yunque que persiga o que presione a aquellos actores que son incómodos, y a otros que han sido aliados, darles muchas facilidades y darles ventajas como las que usted bien menciona. Es sorprendente cómo en ese caso se permite supuestamente la presentación cada 4 meses, que al igual que usted menciona, Jaime, pues yo dudo mucho que eso se vaya a cumplir en la práctica. Gustavo tenía una última inquietud. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Andino, a ver, hay algo que me llamó la atención. Usted decía hace un momento que necesitamos una asamblea coherente con las necesidades del país. Y bueno, ya sabemos cuáles son los candidatos a esta nueva asamblea, y ya no vamos a ver a partidos como Pachacuti, ni Izquierda Democrática, ni Centro Democrático en esta propuesta para elegir a los nuevos asambleístas. Y vemos a partidos como, permítame leer, Alianza Claro que se puede, ahí veo una lista bastante nutrida, Sociedad Patriótica, Renace Sociedad Patriótica, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Alianza Actuemos, que no es más que una alianza entre Suma y Avanza, ¿verdad? Amigo, que también tiene una lista bastante nutrida, el Movimiento Construye, el Movimiento Reto, en fin. Bajo esta nueva puesta política que nos están presentando, ¿usted considera que la Asamblea va a lograr el objetivo en 1 año y medio para poder recuperar todo lo que se ha perdido en tiempo? Es probable que tengamos nuevamente una asamblea dispersa, fragmentada por las consideraciones que antes yo exponía. El método de adjudicación de escaños permite que se incorporen, que ingresen a través de representación con escaños a las organizaciones políticas medianas e incluso a ciertas organizaciones políticas pequeñas. Algo que tiene que comprender la gente es que el método de adjudicación de escaños denominado Webster es un método de divisores impares. ¿Qué significa esto? Que el número total de votos que saca una lista se divide según el número de escaños a elegirse en esa circunscripción. Si usted escoge 4 escaños en una circunscripción, 4 asambleístas, se divide el número total de votos de esa lista para 1, para 3, para 5 y para 7. Para 4 divisores por los 4 escaños a elegirse en esa circunscripción. Y luego los resultados de esa operación matemática se van adjudicando o se van incorporando de mayor a menor y se adjudican en el orden que fueron los candidatos de la lista. La primera cifra para el primero de la lista, la segunda cifra para la segunda de la lista, y así consecutivamente. Y luego se adjudican los escaños en función del mayor resultado que hayan obtenido cada uno de esos candidatos. Pero ¿qué es lo que sucede? Si bien el método puede de alguna manera también permitir que ciertas organizaciones políticas medianas obtengan representación, también es verdad que en las circunscripciones más pequeñas, por ejemplo, aquellas donde se escoge únicamente 3 legisladores o hasta 4 legisladores, ahí puedan tener más posibilidades las organizaciones políticas más grandes, más fuertes, y puedan obtener una representación política mayor. Pero en las organizaciones políticas de 5 o hasta 6 legisladores, ahí sí van a poder tener más chances de ganar un escaño en las organizaciones políticas medianas y pequeñas, porque ahí se fragmenta más el voto, porque hay más escaños en disputa. Por eso es que incluso la circunscripción nacional, donde escogemos 15 asambleístas, ahí hay más chances de que organizaciones políticas medianas y pequeñas puedan obtener representantes, porque hay 15 escaños en disputa, me explico. Entonces hay 15 posibilidades. Y pero ahí el voto es, perdón doctor, pero ahí el voto es cerrado, ahí se escoge por un solo bloque.
Exactamente, igual que a nivel de las provincias o a nivel de los distritos. Ahora el voto es en plancha, si usted Así quiere. es. Pero como la lista nacional es de 15 escaños, 15 asambleístas, hay 15 posibilidades para que usted, digamos, tal vez podamos comprender de mejor manera, ¿sí? Como hay 15 escaños, las posibilidades aumentan, sobre todo para las organizaciones políticas medianas y pequeñas. Y le pongo un caso. En las elecciones del 2021, el ex legislador Villavicencio logró ingresar con las justas. ¿Por qué? Porque justamente había 15 escaños en disputa. Probablemente si es que él en ese momento se lanzaba por una circunscripción de Quito o de los cantones de Pichincha o de cualquier otra provincia donde solo se escogen 4 o 5 legisladores, probablemente él no habría ganado, porque el número de escaños en disputa era mucho más pequeño, era mucho más reducido. Pero en una circunscripción grande, como la nacional, donde hay 15 escaños en disputa, ahí sí logró entrar con las justas porque tenía más posibilidades, porque había 15 puestos, me explico, había más bancas en disputa. Y el método, entre más grande es la circunscripción, más fragmenta el número de votos en plancha que sacó esa lista, y eso permite que los primeros, los que encabezan las listas de organizaciones políticas medianas y pequeñas, ingresen en el puesto 10, en el puesto 11, o hasta en el puesto 15. Entonces, claro, hay que tomar en consideración estos elementos para al final del día poder más o menos hacer una proyección de la configuración que tendremos en el próximo Parlamento. Doctor, Le agradezco hay su una explicación, inquietud. doctor. Gustavo, No, le agradezco la explicación al doctor Andino. doctor, hay una inquietud de parte de nuestros seguidores. Están que nos consultan si usted va a ser, es candidato o no es candidato. De una vez aclare eso. No voy a ser candidato en este proceso electoral, querido Jaime. Varias personas me han consultado, recibo con afecto, con profunda gratitud esas palabras, el que algunos ciudadanas hayan considerado mi nombre, pero no voy a ser candidato, así que sigo tranquilito dando clases, retomando mi actividad profesional también en el estudio jurídico con mi padre y bueno, pues esperemos a ver qué nos depara el destino más adelante. La última interrogante, doctor. Villavicencio está pidiendo que las Fuerzas Armadas hagan control electoral. ¿Eso permite la ley? Vea, Jaime, yo no sé si lo hace por desconocimiento, yo no sé si lo hace por mala fe, pero el Código de la Democracia es absolutamente claro. El Consejo Nacional Electoral coordina la organización y la realización del proceso electoral precisamente con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional. Esto señala la ley electoral, no lo digo yo, esto ya está previsto en la ley. Cuando se menciona esto, se está diciendo algo como si fuera una situación, una propuesta novedosa, cuando el Consejo Nacional Electoral ya coordina esto. Por eso es que cuando uno va a ejercer su legítimo derecho al sufragio, uno va al recinto electoral y al lado de cada junta receptora del voto se encuentra un militar, un representante de las Fuerzas Armadas. Y además, este representante de Fuerzas Armadas acompaña al coordinador del CNE del recinto electoral para llevar los kits electorales donde se haya designado como centro de acopio para poder recibir los kits electorales, los paquetes electorales con las actas de escrutinio donde se han incorporado los números de los votos que obtuvieron cada una de las organizaciones y que esas actas puedan ser escrutadas, puedan ser escaneadas y puedan ser ingresadas al sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral. Pero además, poner en tela de duda de antemano los resultados del proceso electoral a mí me parece absolutamente peligroso para el sistema democrático, porque significa que de antemano están incitando a sus bases, a sus seguidores, a desconocer un potencial resultado electoral si es que este no les es favorable. Es decir, actuar bajo las mismas lógicas de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil y de otros actores políticos que cuando ganan, la democracia les sirve. Pero cuando pierden, la democracia, las instituciones les resultan fraudulentas, les resultan insuficientes. Y esto polariza mucho más el escenario electoral, porque además lo que ellos deben hacer es tener delegados como candidatos en cada una de las juntas receptoras del voto. Es obligación de las organizaciones políticas tener sus delegados para que el momento en que se hace
el conteo de los votos, una vez que se cierre el proceso electoral a las 5 de la tarde, se haga el conteo y el presidente de la Junta con el secretario de la Junta les entregue una copia del acta. Y esa copia del acta es un derecho que les asiste a los delegados de las organizaciones políticas. Se llevan esa acta, tienen su propio centro de control electoral y ahí ellos contabilizan. Resuelto el problema, porque con la copia del acta ellos van a saber cuántos votos efectivamente tienen. Y si es que acaso en la Junta Provincial Electoral o en el Consejo Nacional Electoral se equivocan en algún dato, con esa copia del acta puede ir el señor Villavicencio o quien sea y decir, vea, en esta junta me están perjudicando, aquí tengo la copia del acta para que se corrija eso. Así funciona el sistema electoral en cualquier país democrático del mundo y no vale la pena empezar a agitar estas retóricas del fraude antes de hora. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Un gusto. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario.